Listo. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos, hermanos, por la gracia del Señor, el estudio de la palabra de Dios. El Señor dijo a través de Oseas: mi pueblo se perdió por la falta de conocimiento. Qué tan importante es crecer en el conocimiento y la sabiduría de Dios a través de su palabra. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hace 8 días, hermanos, vimos el tema de nuestra doctrina bíblica cristiana, expiación limitada, y aprendimos a través de los textos de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo murió por su iglesia. Vino a morir por esa iglesia que eligió, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4, 5 y 11. Su iglesia que eligió antes de la fundación del mundo. Por esa Jesucristo murió. No murió por todo el mundo. Tampoco vino a salvar todo el mundo. Vino a salvar su iglesia, a sus elegidos, a sus escogidos. Es los que vino a salvar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tema nos toca hoy? Hoy nos toca, hermanos, el tema la gracia irresistible de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido que Dios tiene hacia nosotros, que nos ve con ojos de misericordia y de compasión y restaura nuestra vida, nos vuelve a través del Espíritu Santo hacia Dios. La gracia de Dios es un acto libre de su soberanía. ¿Qué quiere decir, hermano, gracia irresistible? Que a los que Dios ha escogido ante la fundación del mundo, Dios los llama para ser salvos y les da vida eterna. Nadie puede resistir la gracia y el poder sobrenatural de Dios. Cuando Dios decide salvar a una persona o a una familia, lo hace con ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. No es porque la familia o la persona quiera seguir a Cristo, quiera hacerse cristiano, no. Es obra del Espíritu Santo. Es Dios quien decide salvar a la persona. Aunque él no quiera ser cristiano, el Señor puede hacerlo cristiano. Y hay personas que quieren, quizás hablando humanamente, ser cristianos, pero si Dios no quiere, no van a ser cristianos jamás. Se van a perder porque ya están perdidos. Entonces, gracia irresistible es: nadie puede resistir la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, cuando Dios ha puesto la mirada en una persona y hacerla totalmente hija de Dios y hacerla totalmente cristiana con toda integridad. Un ejemplo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 9 encontramos la historia conmovedora de uno de los grandes líderes del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo. Saulo, antes de ser cristiano, era perseguidor de la iglesia. Odiaba a los cristianos y odiaba a Jesucristo. Él pensaba que al perseguir la iglesia de Jesucristo estaba obedeciendo el mandato divino, que estaba al servicio de Dios. Pero ¿qué pasa cuando él va a perseguir la iglesia a Damasco? Tiene un encuentro drástico y sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dice a Saulo, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, confundido, no sabía quién estaba hablando: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, al quien tú persigues. Qué chasco para Pablo, ¿verdad? Que pensaba que estaba al servicio de Dios y se da cuenta que es enemigo de Dios.
que está en contra de los propósitos de Dios, que está en contra de los planes de Dios. Y él pensaba que estaba dentro de los propósitos y los planes de Dios, y estaba equivocado. ¿A qué viene esta ilustración que todo mundo conoce? El mundo cristiano que lee la Biblia. Pablo no quería ser cristiano ni de broma. Él era un perseguidor, estaba cegado por la ley de Moisés y todo pensaba que los cristianos eran un peligro para la religión judía. Y odia a los cristianos y los persigue a muerte. Él mismo en su testimonio lo dice. Y también en 1 Corintios 15 dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Es uno de los mejores ejemplos de la gracia irresistible de Dios. Cuando Dios quiere salvar a alguien, lo hace por su gracia, por su misericordia, por su amor, porque aparte de que estar elegido por Dios de antes de la fundación del mundo, el Señor es el que lo transforma y lo cambia a través del Espíritu Santo. Puede ser la persona más perdida, puede ser la persona más malvada, más perversa, puede ser un criminal. Pero si Dios, el Señor, decide salvarlo, darle una nueva vida en Cristo Jesús, lo hace, aunque él no quiera ser cristiano. Hace que él quiera ahora sí ser cristiano, como Pablo. Cuando Dios lo llama, lo transforma y lo cambia, ¿qué hace en Damasco? Pablo empieza a predicar el evangelio. Dice la Biblia que confundía a los judíos, a los romanos, aún a los cristianos los confundía, porque no podían creer. El perseguidor de la iglesia ahora está a favor de la iglesia de Jesucristo. Ahora predica a Jesucristo. Quien hizo la obra fue el Espíritu Santo. Nadie puede resistir el poder de Dios, la gracia de Dios, cuando el Señor ha decidido salvar a una persona, cuando ha decidido que una persona sea cristiana. Y ya les puse el ejemplo clásico, el apóstol San Pablo. Otro ejemplo bíblico de la gracia irresistible de Dios es la vida del profeta Jonás. Es una profecía muy pequeñita de 4 capítulos. Y el Señor lo manda a predicar a Jonás. ¿Y qué hace Jonás? Se va huyendo, toma el mar, toma un barco, va rumbo a Tarsis de España. Iba a atravesar todo el mar Mediterráneo huyendo de la presencia de Dios. Pero nadie puede huir de Dios. Y Jonás tiene que cumplir el propósito divino porque Dios lo ha decidido. No Jonás, Dios. De mandarlo a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio. Y Jonás no quiere. Pero ahí en el mar se levanta una tormenta y un pez traga a Jonás. Después lo vomita. A los 3 días lo vomita a orilla del mar. Y viene otra vez la palabra de Dios: Jonás, quiero que vayas a predicar a Nínive. Y ahora sí, Jonás por las buenas va a predicar. Esta historia dramática de Jonás, obviamente que no estoy explicando toda la profecía de Jonás, toda su vida, nos muestra la gracia irresistible de Dios, el poder irresistible de Dios. Cuando Dios quiere que una persona se convierta, lo va a hacer, porque Dios lo ha decidido. Y no es porque el hombre lo decida, es Dios quien decide quién es salvo y quién también se pierde. Sin ser Dios autor del pecado, obviamente. Así que no es el que decida ser cristiano, sino el que Dios decide que sea cristiano. ¿Qué nos dice en Romanos capítulo 9 las Sagradas Escrituras? Dice el versículo 13 en adelante, hablando de Jacob y Esaú, dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia,
me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y a Faraón dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece, endurece. Y dice más adelante, ahí en el mismo capítulo 9, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? Nadie. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí nos habla con toda claridad el apóstol Pablo, que no es del que quiere ni del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia, al quien el Señor ha escogido, ha elegido, a ese llama para salvación. Y obviamente no puede resistir la obra del Espíritu Santo en su corazón. Cuando el Espíritu Santo decide salvar a una persona, lo salva. Cuando el Espíritu Santo decide llamar a una persona, lo llama. ¿Qué dice Hechos 16? Cuando Pablo y Silas estaban predicando a orillas del río, dice que el Señor tocó el corazón de Lidia, una mujer que vendía púrpura, para que estuviera atenta a la palabra de Dios. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Y después dice la Biblia que se convierte a Dios y es bautizada Lidia con toda su familia. Y en ese mismo capítulo encontramos, hermanos, Pablo y Silas están en la cárcel y cómo las cadenas se caen, son liberados y el carcelero cae de rodillas diciéndole a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que le hablaron a su familia ahí en la casa, en la cárcel, porque él cuidaba la cárcel día y noche. Y fueron bautizados todos, tanto el carcelero como su familia. Ahí vemos la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso se llama este tema la gracia irresistible, hermanos. Ya puse varios ejemplos, a Pablo, a Jonás. Y hoy en la época moderna también pasa lo mismo. Cuando el Señor decide salvar a una persona, lo salva, lo cambia, lo transforma y le da una nueva vida. Me estaba acordando de el jefe de la pandilla de los Mau Mau en Nueva York, hace como 50 años, Nicky Cruz, que tenía a su cargo como 80 pandilleros, ya había acuchillado a varios, había matado a algunos. Y cuando el pastor David Wilkerson le dice que se entregara a Jesucristo, Nicky Cruz le dijo, no quiero saber nada de Jesucristo. Si tú me vuelves a hablar otra vez de Jesucristo, con este puñal te voy a hacer 1000 pedazos. ¿Y qué le respondió David Wilkerson? Le dice, esos pedazos aún te van a decir, Cristo te ama. Nicky Cruz no pudo dormir esa noche, ni esos días, porque oí esa voz que le decía, Cristo te ama, Cristo te ama. Finalmente, Nicky Cruz, en una campaña que hace el hermano David Wilkerson en Nueva York, se convierte al Señor con otros integrantes de los Mau Mau. Nicky Cruz no quería ser cristiano, como le dice al hermano, te voy a matar, te voy a acuchillar, te voy a apuñalear, te voy a hacer 1000 pedazos con el puñal si tú me vuelves a hablar otra vez de Dios y de Jesucristo. ¿Quién cambió la mente de Nicky Cruz? ¿Quién cambió su corazón? Que ahora es predicador del Evangelio. El Espíritu Santo. La gracia irresistible de Dios. Nadie puede resistir al poder sobrenatural de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos 9, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. A quien Dios ha elegido antes de la fundación del mundo,
ha predestinado a esa persona, es la que llama para salvación y la transforma. Dios te bendiga y espero que hayas comprendido esta doctrina. Manda tus preguntas, tus dudas aquí a nuestra línea para que nosotros te respondamos tus preguntas. Inclina tu rostro, hermano, ahí donde estás, amigo, ahí donde estás. Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en esta preciosa tarde por tu cuidado y amor. Cuánto necesitamos depender de ti y de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Que tu palabra, Señor, transforme y cambie el corazón humano. Cambie de aquellos perdidos. Transforme a los hermanos que todavía están vacilando entre el mundo y las cosas de Dios. Cambia a los de doble ánimo, Señor. Aquellos que en un momento están muy eufóricos, alegres, siguiendo a Cristo y luego están derrotados, que no quieren saber nada de Cristo. Te ruego, Señor, por todos ellos. Te ruego por toda tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Padre bendito. Amén. Dios les bendiga, hermanos.